Buenas tardes a todos. Bueno, estamos hoy recibiendo en el cuarto café académico que organiza CARAT al doctor Esteban Lechese, que tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación estando de paso por Buenos Aires. Nos viene a hablar sobre las medidas provisionales en el arbitraje internacional y bueno, les voy a hacer una breve presentación diciéndoles que es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como el mejor de la clase de leyes, muy importante. Máster en Columbia y un reconocimiento de Harlan Fieldstone. Es consultor legal extranjero del Grupo de Arbitraje Internacional de la oficina de King & Spalding en Londres. Su ejercicio de la profesión se centra en asesorar a inversionistas en sus demandas sobre tratados de inversiones bilaterales y demandas en base a contratos en contra de gobiernos extranjeros ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial. Su ejercicio también incluye asesoría en arbitraje comercial ante la Cámara Internacional de Comercio. Posee experiencia en asesorar a clientes en estructuración de inversiones internacionales para maximizar la protección proporcionada por los tratados de inversiones bilaterales. También asesora a clientes sobre la redacción de cláusulas de resolución de disputas. Antes de unirse a King & Spalding, Esteban estuvo ejerciendo la profesión de abogado en 2 estudios legales líderes de Argentina. Posee una amplia experiencia en arbitrajes y litigios comerciales complejos ante tribunales locales y federales de Argentina, incluida la Corte Suprema Nacional de Justicia. Su experiencia también incluye casos relacionados con industrias del petróleo, de gas, energía, minería y también construcciones y asuntos ambientales. Tiene experiencia académica y es autor de varias publicaciones y artículos y ha sido miembro de la mesa directiva de CARAT acá en Forest. Así que bueno, te damos la bienvenida, Esteban, y los dejo con mi amigo. Muchísimas gracias. Ya sé que la biografía no está actualizada porque, como decía antes, estoy en la oficina de Houston. No de Londres, pero, de Houston. No, que es bastante más glamorosa. El texto de... No, lo que pensé que podía hacer, porque me pidieron que la charla no dure más de 30 minutos, me parecía interesante hacerlo la mitad teórica y la otra mitad práctica, netamente práctica, que es lo que estamos haciendo en el grupo de arbitraje del estudio de King & Spalding. Entonces, un pequeño pantallazo teórico como para saber de qué estamos hablando, el tema justamente de las medidas provisionales en el arbitraje internacional. Nosotros estamos haciendo arbitraje internacional en general y nos dedicamos específicamente a hacer mucho arbitraje de inversiones, que tiene sus particularidades, pero lo vamos a hacer un poco general. Lo primero que pensé es tratar de traer algo conocido, una figura conocida de todos, del derecho local, derecho doméstico, que básicamente nos puede dar el punto de partida y luego adaptarlo a lo que son las medidas provisionales. Básicamente las medidas cautelares, que es lo que nosotros conocemos, y ese es el concepto y es la idea que se debe tener presente. Sin embargo, y es lo que a mí me parece que le da las características particulares al arbitraje internacional, es que el arbitraje internacional viene a ser una zona de confluencia de muchos derechos, especialmente de los derechos más importantes, los sistemas jurídicos más importantes, como son el common law o derecho insular, creo que por ahí he visto que se le puede decir, porque parte por supuesto de Inglaterra, y el derecho continental europeo de base romanista, el que todos conocemos. Entonces, lo cierto es de que teniendo el punto de partida de cada uno del sistema jurídico en el cual uno está formado, es importante luego abrir el panorama, porque decíamos, las medidas cautelares, claro, hay que tener presente las medidas cautelares, pero también ir revisando un poco los artículos del Código Procesal de la Nación, Código Procesal Civil, Comercial de la Nación,
yo diría, efectivamente, son las medidas cautelares, pero también son las medidas, las diligencias preliminares, la prueba anticipada, es todo. En realidad es mucho más amplio. Y, por supuesto, dentro de un régimen del arbitraje que es mucho más flexible, como siempre, digo, algo sumamente repetido, pero de nuevo el arbitraje, la creación de las partes se pusieron de acuerdo, con lo cual puede haber incluso alguna modificación que haya sido parte del acuerdo de los contratantes, con lo cual hay que tener presente eso, pero luego adaptarlo a cada situación. Yo entonces lo que decía es solamente como punto de partida. El enfoque, el planteamiento que requiere el plano internacional, bueno, la verdad que tiene que ver con las necesidades del arbitraje internacional que pasa las fronteras y requiere ciertas adaptaciones, digo de nuevo, ciertas adaptaciones que en el plano doméstico no hacen falta, básicamente. Como origen del nombre medidas provisionales, terminología la verdad que se usan medidas provisionales, también se dicen medidas cautelares, medidas precautorias, y en inglés también otros términos parecidos, interim measures, que básicamente quiere decir exactamente qué provisional measures. También se habla de interim relief, porque se trata de obtener un remedio, porque no existe una palabra quizás más apropiada, un remedio provisorio, es decir, siempre sujeto a lo que pase en el curso del arbitraje. Todos esos términos, la verdad que dan la idea de exactamente lo mismo, pero de nuevo tengan presente en un concepto mucho más amplio de lo que es las medidas cautelares en el derecho doméstico. Buscando el origen, un momento en donde se usa la expresión medidas provisionales, quizás, si alguno por ahí seguramente quizás tienen conocimiento de otras instituciones, que quizás puede ser un poco más viejo, el artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, me parece que es uno de los más viejos, que se refiere a medidas provisionales, y que, la verdad, un artículo muy simple, muy corto, creo que lo tengo por acá, que da una amplitud que, la verdad, le hace falta al tipo de conflictos que se cuestionan ante la Corte Internacional de Justicia, que son propios, y que lo mejor sería no tratar de extrapolar todo lo que resuelve la Corte Internacional de Justicia a los requerimientos del arbitraje internacional en otras instituciones, como se está viendo en el presente. El artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice: la Corte tendrá facultad para indicar, una palabra indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes. Y eso es todo. Un artículo muy corto. Luego tiene un segundo punto que no interesa ahora para el concepto de las medidas provisionales. Creo que ese es el origen, pero de nuevo, solo el origen. El problema que se puede ver, y nosotros lo vemos en la práctica, especialmente en la práctica de arbitraje, ante el CIADI y bajo reglas UNCITRAL. Yo creo que conviene decir UNCITRAL, porque es muy feo decir la sigla en español, porque no tiene mucho sentido, y todo el mundo le llama UNCITRAL a las reglas de arbitraje que estableció la Comisión de las Naciones Unidas en el arbitraje. Entonces, a ver, yo como para seguir un poco lo que estaba... Hay numerosas reglas de instituciones. Ustedes conocerán seguramente varias instituciones, especialmente si hacen arbitraje, por ejemplo, ante la Cámara de Comercio Internacional. La biografía también tenía un problema con la terminología, pero bueno, ante la Cámara de Comercio Internacional, ante la Corte
la Corte de Londres, el CIA, que se conoce una corte, un tribunal de arbitraje, en definitiva, solamente administra arbitraje, lo mismo que la Cámara de Comercio Internacional y la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, que no es una corte en el sentido que uno se imagina, sino que solo se administran los arbitrajes. Y luego, bueno, yo de lo que más conozco, de lo que más hago, son de las reglas UNCITRAL, las reglas de arbitraje UNCITRAL. También habría que mencionar la ley modelo que propone esta Comisión de las Naciones Unidas para que los países, si les parece bien, adopten y se trate de uniformar las reglas para el arbitraje internacional. Eso es la ley modelo UNCITRAL. Hay varios países que ya adoptaron, lo adaptan esa ley y lo hacen y lo pasan, lo sancionan como ley. Y luego las reglas de arbitraje del CIADI. Las reglas en primer lugar, la convención o el convenio CIADI, y luego las reglas de arbitraje del CIADI. Todas las reglas, la verdad, todas estas reglas institucionales son sumamente breves, son escuetas, y lo cierto es de que no hacen referencia a la gran parte de lo que la jurisprudencia fue creando a partir de estas provisiones o estas normas muy escuetas. En la medida de lo posible, yo por eso hacía la aclaración con UNCITRAL, porque traté de no usar algunas palabras, muchas palabras la verdad que se usan en inglés y generalmente hay traducción. Me parece que hace falta hacer un pequeño esfuerzo para usar, yo estaba con la palabra, ¿cuál es el approach? Pero perfectamente se puede decir enfoque y esa es la palabra en español. Pero bueno, si se me escapa alguna palabra en inglés, les pido perdón. En todo caso, les decía, las reglas de UNCITRAL, bajo las cuales se desarrollan bastantes arbitrajes en el orden internacional, tiene el artículo 26 que se refiere a las medidas provisionales de protección, la misma terminología. El artículo este dice: a petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del objeto en litigio, inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, y hay un poco mucho más amplio de lo que se llaman las medidas cautelares, como ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. Luego el segundo párrafo dice: dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. Esta característica de que se establezca en un laudo tiene una connotación importante porque bueno, si se establece en un laudo tiene la protección y la posibilidad de ejecutarse y aplicar